Padre, te damos tantas gracias porque podemos venir hoy a tu casa y poder abrir tu palabra. Oramos, Dios, para que nos hables. Oramos, Dios, para que nos traigas una palabra de ánimo y de exhortación. Y pedimos la asistencia del Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar Santiago capítulo 5. ¿Sí? Se me acompañan ahí. Santiago capítulo 5. Y vamos a estudiar hoy, no va a ser muy largo el servicio de ahora por el hecho de que tenemos la Santa Cena, pero vamos a disfrutar estos minutitos con la palabra de Dios. Saludando también, me estaba olvidando a las personas que nos están mirando a través del Facebook. Mi familia sé que me está mirando en este momento. Seguro que algunos de sus familiares, si nos están mirando también, ellos puedan disfrutar la palabra de Dios. Y les recuerdo que al terminar tenemos la Santa Cena, así que espero que estemos todos preparando nuestro corazón, los que estamos en el templo, para poder tener ese tiempito con el Señor. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago 5, versículo 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, este domingo y el domingo que viene vamos a terminar el libro de Santiago. No quiero arrancar el verso 17 a enseñar, porque vamos a hablar un poquito sobre lo que es el ministerio de la restauración, pero hoy nos vamos a enfocar en el versículo 13 al 16, ¿sí? En estos minutos que tenemos. Miro el reloj para no pasarme de la hora. Entonces, el versículo 13, recién leíamos. Y vamos a mirar ahora, vamos a continuar el estudio de la semana pasada. Los hermanos que se estaban quejando, la advertencia de Dios, primero para darle ánimo, diciéndole que el Señor está cerca, después que el Señor se ha acercado, y luego que el juez estaba delante de la puerta, como una advertencia, para animar y para advertir, que aún teniendo razón y por las persecuciones que estaban viviendo, podría haber ciertas quejas, o no ayudarse entre ellos, en vez de animarse mutuamente, se estaban quejando. En vez de motivarse, se quejaban uno del otro y hacían ver mal el nombre de Cristo en medio de ellos. Entonces, las circunstancias, siguiendo ese tema, las circunstancias no deben hacernos cambiar, ¿sí? Y ahora Santiago nos va a hacer preguntas, y estas preguntas son un contraste en nuestras vidas. Son preguntas que muchas veces nos hacemos. Y Santiago empieza con la primera pregunta que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Ves? Y después dice: ¿está alguno de vosotros alegre? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Y vamos a pensar en esas 3 cosas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Viste? Es la misma palabra, o sea, ahí si vamos al capítulo 5, versículo 10, unos versículos más abajo,
Dice, hermano mío, tomás como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces Santiago los invita a mirar a aquellos hombres de la fe que padecieron aflicciones y que sufrieron cosas terribles por causa de Cristo. ¿Sí? Y acá en este versículo va a usar la misma palabra. ¿Está alguno entre vosotros pasando pena? ¿Viste? O sufriendo calamidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para Santiago? Haga oración, ¿viste? ¿Qué es lo que debo hacer? Debo orar. ¿Viste? Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Ves? Es orar. Es en medio del dolor, cuando no entendemos las cosas que nos pasan, nos queda orar. Y a veces no podemos orar porque nuestro corazón está quebrantado. Hace 2 días murió un hermano como un primo para mí. Y hoy animaba a su esposa esta mañana por teléfono. Era un primo hermano de la vida. Era alguien que conviví con él cuando los peores momentos, cuando yo me iba de mi casa rebelde cuando era joven. Él me recibía en su casa, me daba cobijo. Y mientras oraba decía, era joven. Se fue mi tío hace 1 mes atrás, 2 meses. El Señor se lo llevó por la misma enfermedad de COVID. Se fue uno de los ancianos de la iglesia o líderes espirituales de la iglesia donde yo vengo, don Pichón, el papá de un amigo, el cual me asistió muchas veces en mi ministerio, sirviéndome cuando yo iba de la escuela de Biblia a su casa a hospedarme. Y ahora se fue un primo que no vi durante 15 años casi, más de 20 años creo. Y pensaba, hace unos días, mi hermano que tuvo un accidente muy grave, lo estaba llevando después, ¿se acuerdan que le hablé de mi hermano Hugo que tuvo un accidente que lo chocó un auto? Y me acuerdo que un día estaba hablando con él por teléfono y mi hermano iba en el auto cuando desde el hospital lo fue a buscar en su taxi para llevarlo a mi casa. Y mi hermano me dice, ¿te quiere saludar, Guido? Y yo agarro, lo miro y lo saludo y le digo, wow, cuántos años sin verte. Y ahí fue como la última vez que lo vi. Y estos días pensaba y decía, qué difícil es a veces no entender, a veces no comprender el plan soberano de nuestro Dios. Entonces empezás a cuestionar si Dios es amor, empezás a cuestionar por qué se salvó él o por qué se salvó aquel. Y en la misma semana otro amigo que tenía y estaba pasando el COVID, él se curó y ambos tenían la misma edad. Y lo único que me quedó es orar, es ir al de rodillas y decir, Señor, hoy no entiendo y quizás no lo voy a entender nunca, pero todos estamos expuestos en este mundo quizás a morir en un accidente, a morir por un asalto, por una enfermedad en este caso, todos estamos expuestos a eso. Pero Santiago dice que haga oración, o sea, no ceses de orar, no dejes de orar, no dejes de buscar en oración al Señor. Y mientras estábamos con mi esposa orando, yo me voy y digo, Señor, yo sé que hay cosas que no voy a entender nunca y solo lo voy a entender en la eternidad y eso me es suficiente. Pero mientras vas orando, Dios te va renovando por dentro. ¿Viste? Esta es el arma que Dios nos dejó. ¿Viste? Algunos en tales circunstancias pueden quejarse o llorar o amargarse o autocompadecerse. Pero sin duda orar es lo mejor que tenemos. Poder estar ahí en tu altar y mirar a Dios y no cuestionar a Dios, sino caerte en un quebranto y decir, Dios, yo estoy en medio de paso en este mundo. Esta no es la verdadera vida. Nuestra ciudadanía es celestial. Y quizás muchos de nosotros tenemos que aprender lo que dice Santiago. Estoy triste, estoy afligido, estoy sufriendo calamidades, estoy pasando penas, estoy sufriendo cualquier tipo de circunstancia como los hermanos que Santiago describe en este lugar. ¿Viste? Haga oración.
Entonces la pregunta que me tengo que hacer en esta noche, ¿cómo es mi tiempo de oración? ¿No? Quiero que Dios haga su voluntad, me muestre su voluntad. ¿Qué estoy haciendo yo en buscar la voluntad de Dios orando? Y Santiago es muy explícito, porque cuando oramos cosas pasan. Lo primero que empezamos a sentir es la paz de Dios. Estudiábamos el miércoles. Queremos tener la paz, decíamos la semana pasada, y después queríamos vivir esa paz en nuestra experiencia. Pero cuando estamos ahí, como decía Filipenses capítulo 4, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Ves? Y hay otro texto que dice que debemos llevar en cautividad todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Porque el corazón y la mente se quieren rebelar contra la palabra de Dios. Y quizás nosotros, sí, nos vamos a poner tristes. ¿Quién no va a llorar por la partida de alguien que ama? ¿Viste? Sería muy feo decirle, no llores, no, llorá, pasá el duelo, yo estoy contigo, yo te amo, yo te apoyo. ¿Viste? La vida continúa. ¿A quién busco cuando estoy en aflicción? ¿Me voy a buscar a Dios o vivo amargado y amargando? Porque el problema de la amargura es que cuando yo no termino de sanar o no me permito que la paz de Dios entre en mi corazón y sane mi corazón, empiezo a contaminar a otros. Porque la amargura se contamina, la amargura se contagia. Entonces empezamos a tratar mal a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros amigos, y nos empezamos a enojar con todo. Por eso Santiago dice, la mejor terapia en medio de la aflicción es haga oración. ¿Amén? Es hacer oración. Y Él nos invita a que nosotros podamos examinar ese tiempo de oración. No orar a ídolos, no orar a imágenes que Dios aborrece, no ir a buscar en imágenes a Dios, sino cerrar nuestros ojos, mirar al cielo y poder orar por el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Y el libro de Hebreos dice que es un orador incesante que está intercediendo por nosotros. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando vamos a orar. Por eso la paz de Dios puede venir a un corazón afligido. Y yo estaba estos días diciendo, ¿podré hablar el domingo? Es ahí cuando te das cuenta que cuando sos débil, sos fuerte. En 1 Corintios el apóstol Pablo va a decir, porque en mi debilidad me gozo, porque en mí se reposa el poder ¿de quién? De Cristo. ¿Y sabes qué? Dios se gloría en tu debilidad cuando vos sometés tu debilidad a Dios. No cuando andás como orgulloso por ahí manifestando lo que no sos. Cuando le decís, Dios, esto es mi debilidad. Sea un dolor, sea algo que te desconecte de Dios, vos la ponés a Dios y Pablo dice, en esa debilidad yo me manifiesto en poder y gloria. Amén. Por eso Santiago es muy claro. La mejor terapia para cuando estás pasando aflicción sin entender esa circunstancia que te viene en la vida es hacer oración para buscar al príncipe de paz, el único que puede consolar un corazón quebrantado. Después va a decir, ¿está alguno alegre? ¿Viste? La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Está alguno afligido? ¿Cuál es la respuesta? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Ahora, es tan importante saber orar en medio de las aflicciones como saber cantar cuando hay alegría. Recién cantábamos, recién nos gozábamos, recién alabábamos a Dios. Los que estamos acá y quizás los que estaban desde sus casas cocinando, tomando un café, quizás a punto de dormir en otros lugares, quizás todos estábamos ahí alegres alabando porque nos encanta la adoración hacia el Señor. ¿Ves? Santiago sugiere que es peligroso cuando sufrimos por la queja, pero que también es peligroso cuando hay alegría, pues podemos olvidarnos de Dios.
Está bien, estás alegre, así cantá, adorá, alabá, pero no te olvides de Dios, ¿viste? Cuando estamos sufriendo, y como los hermanos estaban sufriendo, empezaban a actuar mal entre ellos en vez de animarse y apoyarse. Cuando alguien está sufriendo, o yo sé que está padeciendo, no estoy cuestionando su fe. No estoy cuestionando si qué hizo bien o qué hizo mal. Lo único que estoy haciendo es apoyándola emocionalmente y haciéndole sentir que le amamos. Pero cuando estás alegre, podés caer en el peligro de olvidarte de Dios. Alguien dijo, cuando todas las cosas van bien, es cuando menos orás. ¿Viste? Empezaste a ganar plata. ¿Viste? El diablo te empezó a bendecir. No te olvides que el diablo también te bendice. Tenés la bendición de Dios, pero de pronto estás lejos de Dios. En la oración, en la palabra, en congregarte. ¿Ves? Y uno dice, ¿eso fue de Dios o fue de Satanás? Creo que si es de Dios, las tres cosas no se tienen que perder. Las tres cosas se tienen que fortalecer. ¿Ves? ¿Y cuántas personas, cuando empiezan a estar un poquito mejor, sin darse cuenta, se van alejando de a poquito? Y cuando reaccionan y quieren levantar la cabeza, dice, ¿en qué momento estoy tan lejos de mi Dios? ¿Eh? ¿Cuántas personas? ¿Y cómo me puede pasar a mí también? Entonces Santiago dice, es bueno estar alegre, cante, adore, alabe, pero cuidado que en medio de esa alegría no sea que te descuides de tu Dios. Y por último, primero, estás afligido, a oración. Está un alegre que dice, cante alabanzas. Si yo llego a cantar alabanza, mi esposa me echa. Cada vez que empiezo a cantar, me dice, por favor, subí el volumen y bajá el tonito. No me importa, yo canto para mi Dios, digo. O cuando Luis está tocando y mi bebé empieza ahí y mi hijo Benji canta fuerte. Nata le da vergüenza, canta ahí despacito. Pero me mira a mí, el otro día me dice, papá, me dice, ¿no te da vergüenza cantar tan fuerte? Le digo, ¿por qué? Me dice, a veces suena bien y a veces suena mal. Le digo, es para Dios. Y ahí en casa empezó a cantar él. Hoy estaba cantando. Hoy pasó la vergüenza, hoy empezó a cantar. Cantar trae alegría al alma. A veces estamos pasando pruebas, prendes el auto y de pronto sale esa alabanza. Yo muchas veces estoy manejando el auto, pongo las canciones de mi hermano Luis a veces, y Jenny me dice, ¿lo extrañas mucho? No, es que ese corito sonó tan lindo, me encanta. Y lo paso, ¿viste? Me salto a mí, ¿viste? Lo vuelvo a pasar. Porque es hermoso adorar al Señor. Viene la paz de Dios ahí también. ¿Sabes qué? Qué hermoso es poder, cuando estás agotado, cuando no tenés fuerza. Hoy le decía a Bori, no doy más. Estábamos en casa trabajando, ¿no? Fuimos a descargar la camioneta, la van al depósito. Lo dejé descargando él solo y después lo fui a ayudar. Y digo, no doy más. Estamos con el tema de la mudanza, pero de pronto mi esposa encima me dice al venir, venimos juntos, Jenny, ¿no? Para que vos manejes. Y ella me dice, no, vamos a ir separados, porque al terminar el servicio tengo que ir a hacer unas compras, me dice, y vos nunca querés ir. Oh, y bueno, me tocó manejar. Venía manejando, venía así medio dormido, y agarro y pongo música, y de pronto empiezo a alabar, y mi espíritu se fue renovando. De tal manera que el cansancio pero pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está alegre, hermosea, ¿qué cosa? El rostro. Pero por el dolor se abate. ¿Ves? Pero un hombre y una mujer de Dios, en la aflicción y en la alegría, pueden cantar y mostrar la belleza de Cristo a través de sus acciones. Y por último, ¿está alguno enfermo? Y acá vamos a detenernos un poquito más. ¿Viste? ¿Está alguno enfermo? Esta palabra, vamos a leer el versículo 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, ¿está alguno enfermo? Dice.
Esa palabra enfermo viene de ástenes. La idea tiene que ver con debilidad sin fuerzas. Si bien esta palabra se utiliza algunas veces para referirse a la debilidad espiritual o débil en la fe, en la mayoría de las veces se refiere a problemas físicos. En este caso es evidente que se refiere a enfermedad física, pues si no, no tendría sentido la aplicación del aceite. Viste que va a decir que traigan para que lo unjan. La idea tiene que ver con que para cuando lo traigan, que lo froten con aceite. O sea, que lo masajeen. Ahora vamos a avanzar. Algunos dicen que esto no estaría de acuerdo con el contexto, pero en realidad sí lo está. Cuando hablamos que esta enfermedad es una disciplina por causa del pecado, podemos ver ahora en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13, que va a utilizar la misma palabra ástenes. Acompáñame ahí. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Dice así: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En este versículo se utilizan las mismas palabras que aquí, que en Santiago. Debilitados, ástenes, y enfermos, camnos. Y otros ya se habían muerto. En este caso es evidente que es una disciplina por el pecado. Algunos no están muy de acuerdo que Santiago esté hablando que es una disciplina a esta persona por el pecado. No estaría mal. También se podría decir que es algo espiritual, que es una persona que ha caído en desánimo. O sea, cualquiera de las dos posturas yo estaría de acuerdo. Porque después dice, llame a los ancianos. ¿Viste? Le dice, ¿alguno está enfermo? Llame a los ancianos. Y ahí me habla de los líderes espirituales. Soliciten, llamen a los líderes espirituales de la iglesia. Porque si fuere débil en la fe, no llamaría a los ancianos, pues no habría nada que lo motive a hacerlo. ¿Viste? Muchas veces vos estás desanimado y ¿cuántos días pasás y no llamás? ¿Viste? Vos sabés que tenés que llamar ahí al pastor Miguel, no lo llamás. Y vos pasás los días y de pronto pasan y pasan, no llamás a nadie. O sea, cuando uno está desanimado, cuesta buscar ayuda, cuesta buscar la motivación o quizá la exhortación que te ayude a volver donde estaba. Viste que hablábamos al principio, ¿qué pasó que estabas tan lejos? De pronto estabas cerca de Dios y cuando te diste cuenta, alzaste la cabeza, estabas tan lejos de Dios. Pero no es porque Dios se alejó de ti, sino que tú te fuiste alejando de Dios, siguiendo tus propios deseos. Entonces, dice, si fuere débil de fe, no llamaría a los ancianos, pues no habría nada que lo motive a hacerlo. Pero el estar sufriendo físicamente por causa del pecado es lo que lo motiva a convocarlos para solucionar ese problema. Llama a los ancianos porque hay un problema que tiene que ser tratado. Una de las cosas que siempre tenemos que recordar es que el pecado se tiene que tratar. De alguna manera el pecado que vos cometés se va a tratar. O lo confesás o Dios te va a avergonzar públicamente. ¿Sabés cuántas parejas cometen adulterio y van hasta que algo sucede que de pronto el pecado salió a la luz y se destruyó una familia? El propósito no es que Dios quiere destruir la familia. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Viste? Muchas veces creemos que podemos tapar el pecado, ocultarlo y que nadie se va a enterar, así como el rey David. El rey David de pronto quiso tomar a Betsabé. ¿Se acuerda la historia del rey David? Y de pronto cometió el adulterio y de pronto la mujer quedó embarazada. ¿Viste? Y cuando se dan cuenta de eso, dice, cometimos esto es una pena capital. La mujer tenía que morir apedreada. Y de manera que el rey manda a traer al esposo, y el esposo era un hombre fiel que no quería llegarse a su esposa. De manera que como era tan fiel y él no podía ir con su esposa, el rey David lo envía a la batalla y da la orden que esté en el lugar más peligroso para que muera. Y una vez que muere, él toma a la mujer y nadie se da cuenta. Entonces aquí no pasó nada. Entonces viene el profeta Natán, le narra una parábola y le hace confesar su pecado. ¿Viste? De manera que nosotros debemos entender, como dice el libro de Gálatas, que no debemos creer que de Dios se puede burlar. Todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Tarde o temprano se cosecha. El otro día veíamos un video
con los chicos, ¿se acuerdan de Hanner en la casa? Y una de las cosas que decía Adrián Ferrari, el video que estábamos viendo de su testimonio, no, el otro era Fernando Soriano, el video que estábamos viendo decía, mientras yo contaba sus historias, tú puedes decidir sobre tus decisiones, vos puedes decidir hacer lo que vos quieras, pero vos no decidís sobre las, ¿se acuerdan? Consecuencias, ¿viste? Yo puedo decidir hacer esto o aquello, pero yo no decido de las consecuencias, ¿sí? Yo debo ser consciente que el pecado de alguna manera va a traer una consecuencia. Hoy yo puedo decidir hacer esto o aquello. Sí, estás en tu libertad de hacerlo, pero la consecuencia nunca vas a poder decidirla, ¿viste? Una relación fuera del matrimonio con una mujer que no conoces, quizás podés contraer SIDA o algún tipo de enfermedad, ¿ves? Y después ese pecado te puede llevar a contagiar a tu esposa, ¿ves? Y contagiarle la misma enfermedad. Las consecuencias uno no lo decide, ¿viste? Las consecuencias son las que van a venir a causa de ese pecado oculto que uno comete, ¿sí? De manera que Santiago, creo yo, ¿no?, que está hablando de una persona que llama a los ancianos porque está en estado de arrepentimiento, ¿viste? De que quiere arreglar ese problema que está teniendo o que se ha manifestado en su vida porque ha caído y se ha manifestado en una enfermedad, ¿ves? Después dice, oren, versículo 14 estamos, ungiéndole con aceite. Ahora es interesante porque los verbos indican una acción simultánea. La palabra para ungir no es crío, que se utilizaba para el ungimiento ceremonial, por ejemplo, el de sacerdote. Cuando venía un sacerdote, derramaban sobre el sacerdote un aceite y la palabra para ese aceite, para la unción de ese sacerdote era crío. Y se refería al derramamiento de aceite sobre la cabeza de aquel sacerdote. De esta palabra, de aquí viene Cristo, que es el ungido de Jehová, ¿viste? De ahí viene la palabra. La palabra aquí que se utiliza en este texto de Santiago es aleifes, que significa untar o simplemente aplicar. Untar o simplemente aplicar. Viene de lipos, que es grasa. Un aleifes era un masajista o un entrenador deportivo. Era una persona que daba masajes con el aceite y derramaba sobre el atleta, ¿viste? Para que la persona pueda sentirse un poquito mejor, ¿viste? El otro día estaba mirando el Barcelona contra el Sevilla, creo que era, un partidazo. Y de pronto Piqué, te voy a relatar una escena del partido. De pronto Piqué está marcando a alguien, la persona que lo marcaba, creo que era Ocampos del Sevilla, no lo pateó, no lo empujó, pero al hacer un movimiento parece que le tiró algo en la pierna. Y de pronto él gritaba de dolor y todos creíamos que, chao, ya fue, se habrá roto algo, un ligamento. Y de pronto lo sacan afuera, ¿viste? Y le echan un líquido, un aerosol, ¿viste? Y de pronto lo veo, está jugando otra vez a la pelota, ¿viste? O sea, era algo para aliviar el dolor que tenía en ese momento. Lo que acá está hablando de que esta persona era una persona que tenía un aceite medicinal para tratar a esta persona, ¿sí? A la que se está describiendo acá que tiene esta enfermedad. Además, esta palabra se encontraba frecuentemente en los tratados médicos. El aceite, generalmente mezclado con distintas hierbas, era una medicina de uso común. Podemos verlo en Marcos capítulo 6:13 y Lucas 10:34. En el caso de este tipo de enfermedad, donde se describe al paciente débil, sin fuerza, y luego usa una palabra camo, desmayado, que aparece en Hebreo 12:13, era común darle vigorosos masajes untando el cuerpo con aceite medicinal para reanimarlo, para reanimar la persona. Santiago apela a la oración acompañada con la aplicación del remedio. Hacer una cosa sin la otra podría ser negligencia y misticismo, o del otro modo, falta de reconocer la raíz espiritual del problema. ¿Viste? Santiago no solo va a decir que lo llamen a los ancianos para que ¿cómo se dice? Lo unjan o lo masajeen con el aceite, ¿no? Para aliviar el dolor de esta persona que está sufriendo, ¿viste? De esta persona que está padeciendo. Dice, sino que también oren.
Si no, orá, sí, orá a Dios, pero también no te olvides de la medicina. Vamos a aliviar el dolor. Muchas personas dicen, voy a orar y va a pasar. Y de pronto no pasa. Y viene su pastor y le dice, lo que pasa es que no tuviste fe. Pero no se trata de la fe que vos tengas. Se trata de que si Dios quiere o Dios no quiere. ¿Viste? Si no, Dios no sana a todos. ¿Viste? Jesús cuando estuvo sanando, no sanó a todos, sanó a algunos. ¿Viste? Muchos se fueron con la misma enfermedad. Y si yo predico un evangelio que Dios va a sanar solamente porque vos tenés fe, entonces es un evangelio no bíblico. ¿Viste? Tenés que tener fe y orar con fe para que seas sanado. No dudar de eso. Pero no quiere decir que no te hagas un tratamiento si estás padeciendo una enfermedad. Muchas personas de pronto dicen, Dios me curó, Dios me sanó, y a la semana otra vez están en el hospital. Y yo digo, ¿cómo es? ¿Te sanó o no te sanó? Sí, me sanó, pero decaí. No entiendo, ¿Dios sana o no sana? Si te sana la enfermedad ya no está más. Eso es un milagro. Pero si la enfermedad te volvió, es que ¿qué pasó ahí? ¿Ves? Entonces, Santiago dice que hay que ser muy sabio en esto. Tenemos que tener fe, tenemos que orar, ¿viste? El aceite era algo de eso, ¿viste? Era traigan el aceite para poder ayudarlo, para poder reanimarlo, porque esta persona estaba sufriendo. Esta persona no la estaba pasando bien. Versículo 15. Y la oración de fe salvará. ¿Sí? Lo que estoy hablando ahora. Y la oración de fe salvará. Cabe destacar que no es la fe la que tiene poder de curar, sino Dios. ¿Viste? Una vez más, tenemos que destacar que no es la fe la que tiene el poder de curar, sino Dios. Y la curación no depende de si tengo o no tengo fe, sino si Dios quiere o no. Fe en el perdón, fe en las promesas de Dios, salvará no del infierno si es creyente, sino de la situación en que se encontraba este hermano. ¿Sí? Es si Dios quiere. Siempre cuando yo veo esta expresión, voy a Getsemaní. Jesús está orando. Jesús está por tomar la copa. Está por beberla. Ora 3 veces. Y las 3 veces el cielo hace silencio, por lo cual Jesús entiende de que él oró para que él pase esta copa y el cielo le dijo no. ¿Viste? ¿Jesús tenía fe al orar? Habrá orado con toda la fe del mundo. Pero el Señor no siempre dice sí. Y a veces no tenemos que entender por qué el Señor dice sí o no. Tenemos que confiar que sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a disfrutar de su voluntad de Dios. A no creer porque oramos y pedimos todo, vamos a tener todo lo que le pedimos a Dios. A veces Dios no nos da cosas porque sabe que eso no es lo que necesitamos. Pero cuando me encapricho y quiero eso, y quiero, bueno, ya Dios se está haciendo a un lado y el que te va a bendecir ya no es Dios sino Satanás. Y vos recibís el regalito, Dios me dio. Y el diablo dice, me llamó Dios, con D minúscula. ¿Ves? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, ¿dónde me quedé? Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ves? Le serán perdonados. Queda claro que Santiago no dice que todas las enfermedades son producto del pecado. ¿Sí? No es lo que está diciendo. Hay enfermedades que algunas personas por causa del pecado pueden llegar a tener, pero no todas las enfermedades son por causas del pecado o producto del pecado. Es importante notar que puede haber enfermedades como consecuencia del pecado y otras como disciplina por el pecado, y por supuesto las que no tienen nada que ver con el pecado. En el caso de ser una disciplina y tiene por objetivo producir arrepentimiento. En este caso, la actitud de llamar a los ancianos ya es un síntoma de procurar la reconciliación, ¿viste? La idea de que esta persona que está sufriendo y que dice que llamen a los ancianos para que los ancianos la asistan espiritualmente y también con la medicina, con el aceite para ungirlo, está mostrando cierto grado de arrepentimiento. El hecho ya solo de llamarlo, la persona quiere arreglar ese problema. No dice Santiago cuál era el problema y no es necesario que sepamos nosotros el problema. ¿Ves? A veces uno quiere saber, ¿y aquel? Había uno que me dijo, a mí me disciplinaste, ¿por qué no lo disciplinaste a aquel? Les digo, ¿cómo me vas a hacer esa pregunta? Esas preguntas no se hacen, ¿viste? Acá no es necesario saber cuál era el problema de esta persona. Acá es necesario saber que esta persona tiene un corazón que manifiesta arrepentimiento.
Y cuando una persona manifiesta este arrepentimiento, es donde los líderes espirituales tenemos que acudir hacia ella. Y la semana que viene vamos a hablar de ministerio de reconciliación y vamos a ver cómo Santiago se describe a sí mismo como un hombre que reconciliaba a personas. Y dice, confesaos unos a otros, versículo 16, con eso vamos a terminar. Confesaos, exomologeo es la palabra para confesaos. Quiere decir lo mismo, llamar al pecado tal como Dios lo llama. La confesión era necesaria, pues los pecados que estaban cometiendo eran entre hermanos. Los hermanos cometían el pecado de la murmuración, las quejas, contiendas y pleitos vivían entre ellos. Y era necesario que entre todos haya una confesión, ¿viste? El que murmuró de la hermana, aquel que se quejó de la situación y lo llevó a la amargura, aquel que no puede perdonar al hermano. Tenía que haber una confesión como comunidad, unos a otros. ¿Ves? Y dice, unos a otros confesaos. Debían dejar de fingir y confesar la verdad y luego orar unos por otros. Esto implica el perdón. Y es como aquella oración de Job cuando oró por sus enemigos. ¿Se acuerdan Job capítulo 42 que hablamos la semana pasada? Y cuando oró por aquellos que blasfemaron de él y que en vez de animarlo lo desanimaron y en vez de consolarlo lo desconsolaron en la aflicción a Job, Dios le había dicho que tiene que orar por ellos y perdonarle. Y una vez que él oró, Dios le multiplicó en abundancia todo lo que tenía preparado para Job. A veces muchas personas me dicen, y si yo hago esto, quizás Dios me va a dar como a Job. Le digo, no sé, ese era un plan entre Dios y Job. Dios trata con cada uno de manera diferente. Dios nos bendice a cada uno de sus hijos de manera diferente. Y no importa si hay o no bendición, lo que yo debo hacer es arrepentirme y confesar. Me debo reconciliar con Dios si hay algo que está mal con un hermano. Santiago no está preocupado solo por los problemas físicos. La oración no era pidiendo sanidad, sino solucionando un problema espiritual y como consecuencia de esto serían sanados. Había un problema espiritual y Santiago quería que a través de la confesión haya un mover del Espíritu Santo. ¿Ves? Un mover del Espíritu Santo en unidad. Ese es el deseo de Dios para todas las iglesias. Que haga unidad, que haga una misma mente, que haga un mismo sentir y que el centro de la creencia de cada hermano sea la Biblia, ¿viste? Y no poner tanto los ojos en el pastor porque el pastor muchas veces se va a equivocar. Poner los ojos en Jesús que es el autor de la salvación. Entonces, y ahora dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago sabía mucho de la oración por su propia experiencia. ¿Sabés cómo se lo llamaba a Santiago según la tradición? ¿Sabés cómo le decían? Rodilla de camello. Rodilla de camello, le decían a Santiago. ¿Y por qué le decían rodilla de camello? A causa de la oración. Él era un hombre que oraba y tenía las rodillas llenas de callos, llenas de marca, porque era una persona ferviente en una oración. Y cuando yo pensaba en esto, en Santiago, agarraba y decía, wow, Santiago era el hermano de Jesús. Santiago caminaba con Jesús. Santiago desde pequeño vio a Jesús, su hermanastro mayor. Una vez que nace por la Virgen María Jesús, por obra del Espíritu Santo, María, esto para los católicos es un palazo a la cabeza, no quieren aceptar que María tuvo relaciones sexuales con Josué, su esposo, y tuvo 2 hijos más, Santiago, el hermano que le seguía a Jesús, y el tercero, el hermanastro, Judas, no el que lo entregó, sino el hermano más chico, los cuales tenemos 2 libros en la palabra de Dios. Y los católicos dicen María siempre virgen. Eso es una herejía, eso no es bíblico. Ahora Santiago, desde pequeño habrá visto a Jesús como ejemplo. Jesús desde pequeño se habrá apartado un lugar desierto a orar. Pero cuando Jesús resucita y se encuentra con Santiago, toda esa enseñanza teológica que Santiago pudo ver en la vida de Jesús, la puso en práctica en su propia vida y hoy era conocida como un hombre llamado con rodilla de camello. ¿Por qué? Porque era un hombre que oraba fervientemente. Era un hombre poderoso en la oración. ¿Viste? La condición está marcada por la frase el justo.
Ellos no lo eran, debían primero solucionar sus problemas. Tenían que arreglar esos problemas de queja que había en la comunidad. ¿Ves? Santiago era justo. No porque sea como Cristo, sino porque vivía una vida íntegra. Y Santiago apela para que ellos puedan seguir su ejemplo, ¿viste? Que ellos puedan tener la misma comunión que Él tiene con Dios, que el pueblo pueda tenerlo. Y para poder tener la misma comunión tenían que arreglar los problemas de pecado. Tenía que haber reconciliación, tenía que haber perdón. Y eso tiene que pasar en nosotros como iglesia. Como iglesia nosotros no podemos fingir una cosa, ser acá una cosa y cuando nos vamos a otro lugar ser otra cosa. Porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos, no a Dios, porque de Dios no se puede burlar nadie. Gálatas capítulo 6. Lo que yo siembro voy a cosechar. ¿Ve? Y Santiago, si era una persona justa, ¿viste? Y ellos para poder ser justos primero tenía que haber una confesión. De manera que si nosotros en esta noche nos damos cuenta que tenemos pecado, debemos confesar a Dios. Decir lo mismo que Dios dice de ese pecado que estoy cometiendo. ¿Viste? Y si es un pecado grave, buscar ayuda. Pero no creer que eso va a estar ahí tapado y oculto y nunca nadie lo va a saber. Siempre Dios hace, a veces cuando no me arrepiento, me avergüenza y hace que el pecado salga en público. Pero no para hacerme sentir mal, para que me entienda de la gravedad de lo que es ocultar un pecado. ¿Ves? Porque cualquier pecado que nosotros ocultamos, tenemos que recordar que Cristo murió por ese pecado, para que nosotros podamos tener comunión con Dios. De manera que no podemos pisotear la sangre del unigénito Hijo del Padre. Sería deshonrarlo. Entonces, dice, la oración eficaz puede mucho. Ahora, ¿qué es la palabra eficaz? Esa palabra es energumen, ¿viste? En griego. De donde viene nuestra palabra energía, ¿sí? Energía, y se refiere a un poder que produce. La oración eficaz, ¿viste? Es una energía, es algo poderoso ante Dios, ¿viste? Produce algo, va a generar algo. Cuando te compartía recién, cuando estaba triste por la partida de mi primo, estaba cansado por todo lo que estamos trabajando en casa, y a veces porque llamamos a uno, llamamos a otro y nos cuesta conseguir ayuda, de pronto uno va a orar, ¿y qué es lo que sucede? Cambia. ¿Ves? Ahora, ¿te imaginas que hubiese pecado en nuestras vidas? La paz de Dios no puede venir sin la confesión antes. La paz de Dios va a venir cuando hay confesión en la vida. En el cansancio, en la aflicción, la paz va a venir al hombre, al que es justo delante del Señor. Si no, antes debo confesar. Antes debo decir lo mismo que Dios con Dios y pedirle perdón a Dios por mi pecado. ¿Sí? Tú no tienes que ir como hacen los católicos, ir a un cura a ver si él te perdona. O venir a mí para que yo te perdone porque soy tu pastor. No, hermano o hermana. Tú tienes que ir a Dios, porque los pecados se confiesan a Dios. Y el que derramó la sangre para limpiarnos de nuestros pecados se llama Jesucristo. ¿Viste? Y el Espíritu Santo en el Hijo de Dios que mora se entristece y es apagado el poder del Hijo de Dios. De manera que yo voy al Padre, le digo, Señor, este es mi pecado y te pido perdón en el nombre de tu Hijo y ruego que con la sangre que Él derramó en la cruz limpie mis pecados. Ahí es cuando tenemos unión o comunión con Dios. Ahí es donde puede nuestra oración recién ser justa. Por eso es la condición, la oración del justo. A veces veo personas que me dicen, estoy orando por usted, pastor, y los veo que están tomando cerveza, diciendo guarangada. Y digo, gracias, paso, ¿viste? Eso es un buen gesto, ¿viste? Pero automáticamente me doy cuenta que su vida no se identifica con Cristo, por lo cual no tiene poder esa oración. Pero cuando una hermanita, esas que quizás en la iglesia dicen, pastor, lo único que yo hago es orar, y le digo, bendita seas entre todas las mujeres. ¡Wow! ¿Por qué? Porque tú tienes un ministerio más poderoso que cualquier otro. Estás orando por mi vida, o sea, usted está moviendo el cielo para que actúe en favor mío. Qué tremendo que es eso. Yo tenía tías en La Plata que siempre me decían, Miguelito, estoy orando para que cambies y deje de ser soberbio. Miguelito, estoy orando para que te conviertas en un hombre de Dios. Miguelito, estoy orando para que deje de ser vago y lea la Biblia. Y me apuntaban con el dedo a las viejas, ¿viste? Así. Y yo me iba diciendo, tienen que estar orando por mí, ¿viste? Pero hoy en día son un tesoro porque hoy en día me dice, Miguelito, estoy orando para que tu familia tenga éxito, para que seas un hombre de Dios y no un hombre que habla de Dios y vive una vida doble. Y hasta el día de hoy esas oraciones son justas y tienen poder
delante de Dios. La oración del justo puede mucho. El ministerio de la oración es un ministerio poco a veces valorado. Y yo busco que en nuestra iglesia se levanten mujeres y hombres que tengan rodillas de camello, rodillas que tengan cicatrices y que oren por su iglesia, que oren por sus líderes espirituales, que oren por la unidad de unos hacia los otros y que siempre haga confesión mutua, porque de manera que muchas veces ofendemos sin darnos cuenta. ¿Viste? La Biblia dice, muchas veces ofendemos en palabra. Si alguno no ofende es varón perfecto. Muchas veces lo hacemos. De manera que siempre debe haber confesión. Puede mucho, dice, la palabra tiene que ver, la oración eficaz del mucho puede mucho, o tiene mucha fuerza. Sin duda ellos necesitaban orar, pero para que esa oración sea eficaz debía primero ser justo, lo que recién acabo de relatar. Y quizás nosotros, terminando ahora ya, tenemos que pensar y reflexionar sobre esto. ¿Viste? Si yo miro ante Dios, ¿mi oración tiene poder? Claro que sí, Miguel. Oh, ¿sabes cómo oro yo? ¿Viste? Soy una mujer de Dios tremenda. Y de pronto vas a tu casa, te enterás algo de una hermanita. Y llamás a otra y les empezás a decir, ay, ¿viste la hermana? Vino con pantalón y no con pollera. Se tiene que ir al infierno. O viene el otro y le dice, ¿te acordás la semana pasada el pastor? Sacó un mate en el lugar santísimo. O, ¿viste la canción que engató Luis? Oh, ¿cómo desafinó ese hermano? Sí, tiene que practicar. Y empiezan a haber murmuraciones entre otros. Esa persona que vive de esa forma, murmurando, criticando, quejándose, hablando mal de las personas, no tiene poder su oración porque no es justa. ¿Sí? La oración del justo puede mucho. Y para que mi oración sea justa, tiene que haber confesión continua cada día, queridos hermanos. Y ojalá que nosotros nos podamos ir en esta mañana, sabiendo de que si estoy afligido, debo hacer oración, clamar con todo mi corazón, en medio del dolor. Y si estoy alegre, alabar al Señor, cantar al Señor. Aunque la situación sea difícil, pero cuando venga la bendición, no me descuide de mi relación con Dios, no sea que empiece a andar mal. Y si estoy enfermo, y esa enfermedad es producto del pecado, llamar a los líderes espirituales para que oren a tu vida. Y escucha, líderes espirituales, ¿sí? Ancianos, pastores, diáconos, no a alguien que está luchando con lo mismo que vos y lo único que van a hacer es hundirse en un pozo ciego. Dos ciegos caminando cerca de un pozo, los dos se van a caer. ¿Viste? Buscar a alguien que sepas que te va a mirar a los ojos y te va a decir, eso está mal, pero no para herirte, sino para volverte a la bendición, volverte al camino con el Señor. ¿Viste? La Biblia dice que muchos duermen. Ojalá que nosotros podamos darnos cuenta que no se puede jugar con el pecado. No se puede jugar. Siempre lo que vas, si sembrás mal, vas a cosechar mal. Y qué gran desafío que podamos nosotros sembrar paz, sembrar amor, sembrar para el Señor, para poder cosechar abundancia de Dios. Y qué desafío que Dios me da a mí en lo personal. Después de tener una semana tan difícil, y le decía a Bonnie, cuando lo llevé a su casa, estoy destruido. Y casi llamo a alguien y le digo, a mi esposa le decía antes de venir, no puedo, estoy triste por la pérdida de mi primo, estoy muy triste, estoy feliz porque sé que había gente que yo amo, que les predicó el Evangelio, me da pena no haberlo hecho yo, pero aún en medio de todo ese dolor uno puede buscar a Dios, puede cantar al Señor y puede venir la alabanza hacia el único Dios verdadero que puede consolar los corazones. Y cuando uno lo hace, hermano, es el Espíritu Santo que te toma. Si hoy me puede tomar a mí así, en este estado emocional, y hablar de Él, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Cuando estás enojado, cuando te pasan pruebas, tu hijo te necesita, anda a Dios. Cuando tu esposa te necesita, anda a Dios. Cuando tu esposo se necesita, anda a Dios. Cuando tu hijo tenemos que ir a buscar a Dios en medio de cualquier aflicción que nos toque vivir. Estos hermanos lo hacían, nosotros lo tenemos que hacer porque pasamos las mismas pruebas. Y hoy podemos alabar y ahora vamos a alabar al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que
Vamos a pedirle a Luisito que pueda pasar y nos pueda seguir guiando con la última alabanza. Luego Han le cierra el servicio y pasamos a la Santa Cena inmediatamente. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Padre, porque aún en medio de la aflicción podemos cantar, alabarte y adorarte, como aquellos hombres y mujeres, niños, que te adoraban en el circo romano cuando por la causa de ti sufrían calumnias. Y hoy, Padre, podemos hacer real todos los que estamos en este cuarto, todos los que somos tus hijos, que si estamos tristes tenemos que alabarte, tenemos que orar, pero si estamos alegres debemos cantarte y no olvidarnos y correr el peligro de que la alegría nos lleve a olvidarnos de ti. Y si estamos enfermos físicamente por el pecado o por cualquier otra cosa que no sea pecado, debemos buscar ayuda espiritual y también ayuda médica para poder salir adelante. Pero en esta noche, Padre, te doy tantas gracias porque eres un Dios bueno. Y queremos adorarte, Señor, queremos cantarte con todo el corazón, para que bendigas la iglesia aquí en nuestro grupo latino, para que bendigas el grupo americano que se congrega a la mañana, el grupo de los filipinos que están a la tarde, para que bendigas, Padre, todos los que hemos pasado en este día por este templo, para poder irnos esta semana fortalecidos porque hemos escuchado tu palabra. Oramos, Dios, y también pedimos una bendición para todas las personas que nos escuchan a través del Facebook, para que tú los alcances, los animes y los motives, aún en medio del dolor, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de las pruebas que estén pasando. Señor, te ruego, Padre, que donde ellos están, tú le hables a sus corazones y les hagas recordar que ellos son amados por ti. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.